Saludamos esta mañana a Leonardo Núñez. Él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Muy buenos días, estimado Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenos días por allá. Cuéntanos, ¿de dónde surge la idea de hacer este análisis? Pues bueno, desde el principio hubo mucha incertidumbre sobre la decisión de la selección de los municipios, como bien menciona, y lo que tuvimos que utilizar, o lo que nos surgió la idea de utilizar, fueron los datos de los propios organizadores de la consulta, ya que ellos mismos subieron los datos de cada una de las casillas. Y pues una de las tareas fundamentales desde la sociedad civil es pues trabajar y analizar los datos. Entonces nos dimos a la tarea de utilizar los datos de la propia Fundación Arturo Rosenblatt, que fueron quienes organizaron la consulta, para tratar de analizar si sí había un sesgo aparentemente que ya se advertía, y pues los resultados fueron un poco, nos ayudan a entender un poco cómo fue un proceso de selección para tratar de incidir en cierto sentido, en el sentido de la votación. Claro. ¿Cuáles fueron en sí los resultados que arrojó y cómo es que se realiza esta consulta? Bueno, pues lo primero que mencionas, ya se había advertido desde la selección, no todos los municipios que eran los más poblados aparecían seleccionados en la consulta, ya que había 138 que estaban en la lista de los más poblados, 138 que no estaban en la lista de los más poblados, que sí aparecían en la selección de la consulta, y 102 municipios que habían sido excluidos. Claro. Entonces, cuando revisamos los datos de la consulta, ya una vez que pasaron los 4 días y que se liberaron los datos, resulta que los estados en los cuales había el 100% de los municipios representados, aunque no eran los más poblados, que estaban, por ejemplo, en Tabasco, Oaxaca y Guerrero, son los estados en los cuales la opción de Santa Lucía tuvo muchos más votos. Claro. Casi cercano al 100%, y los estados en los cuales hubo mucho menos representación, en particular Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí, que a pesar de tener municipios muy poblados no tuvieron mesas de votación, en esos estados la votación por Santa Lucía fue mucho menor. Entonces, esto es un primer indicador de que los estados que tuvieron mayor votación por Santa Lucía fueron los que tuvieron más mesas de votación, aunque no había una justificación de por qué sí tenían una mesa de votación. Claro. Leonardo Núñez, muy buenos días, te saluda Alejandro Alfaro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Buen día. Entonces estaríamos hablando que estaba prácticamente, pues como dicen por ahí, amañado esto. Pues digamos que lo que intuimos aquí es la posibilidad de que sí hay un sesgo probable. Si bien todavía está el último factor de que podían haber ido a votar más personas, pues la ubicación de las mesas de votación sí nos deja un halo de sospecha, porque después cuando corroboramos cuál es la votación que hubo en cada uno de los estados y en cada uno de los municipios, resulta que no solamente había una sobrerepresentación de algunos estados, sino que la explicación de esas mesas de votación era que se encontraban en lugares donde Morena había sacado muchos más votos el 1 de julio. Entonces hay una correlación en la cual, si uno grafica cuántos votos sacó Morena el 1 de julio, cuántos votos sacó Santa Lucía en la consulta, resulta que entre más votos de Morena había más casillas ahí y hubo más votación para Santa Lucía. Leonardo, ¿consideras que esto fue un ejercicio democrático? Pues creo que cualquier tipo de consulta tiene carácter democrático. Ante lo que estamos aquí es una duda de si este es el mecanismo tal vez ideal para una decisión de política pública, e incluso tal vez no se trata de un ejercicio ilegal, pero tal vez sí de dudosa juridicidad para tomar decisiones públicas. Entonces, cualquier ejercicio democrático puede suceder desde un salón de clases hasta en un país completo, pero pues tal vez este no era el mecanismo ideal y no tenía el diseño ideal para arroparse o para decirse que era una consulta ni representativa, ni que tenía una característica de consulta nacional. Y mira que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dice que las consultas llegaron para quedarse. Nada más que sí mencionó como el que no veremos una consulta como esta otra vez. Pero esto me llama mucho la atención, esto que mencionas, casillas donde el 2 de julio hubo mucho más votos para Morena, fueron las que se eligieron para llevar a cabo esta consulta, y sobre todo la parte de Tabasco, ¿no? Cuando era, pienso yo, un
un tema un poco más local, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así es. De hecho, en el artículo que escribimos Manuel Toral y yo, de hecho, hay una visualización que es muy interesante. Si uno pone en el mapa dónde estaban todas las casillas, pues es muy evidente que en la parte del bajío del país y en el norte prácticamente había solamente casillas en la capital y en el resto del estado no había, a pesar de que estuvieran muy pobladas. Jalisco es uno de los casos más notables. Y por el contrario, los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, prácticamente el 100% de su territorio estaba ocupado. Y en esos lugares, que además tienen otras características muy interesantes, que por ejemplo los municipios en los que hay menor nivel educativo y menor ingreso, son aquellos municipios en los que las tasas de votación por Santa Lucía casi fueron del 100%. Hay algunos municipios, por ejemplo Sabanilla en Chiapas, que a pesar de tener uno de los menores índices de educación, hubo un 98% de apoyo por la opción de Santa Lucía. Y otra parte interesante también es que, por ejemplo, en el propio municipio de Texcoco, es uno de los 18 municipios de toda la consulta en los cuales ganó la opción de continuar con el nuevo aeropuerto. Esto también resulta muy interesante, ya que los propios pobladores de donde se iba a construir la obra sí la querían, tanto así que votaron por ella en la consulta. Claro, Leonardo, ¿tú qué opinas como investigador, por ejemplo, ahora que ganó el proyecto de Santa Lucía? Mucha gente que vive ahí en estas zonas aledañas tampoco está de acuerdo con la construcción de estas pistas. Claro, y bueno, nos enfrentamos ante la incertidumbre que ya nos reveló el propio secretario, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, que es que no tenemos todavía un estudio de impacto. Impacto, así es. Entonces estamos un poco pues avanzando a ciegas. Una vez que esta decisión ya fue tomada con este método tan cuestionable, con una selección que también pues nos permite tener más dudas sobre el sesgo posible que hubo, en el cual la consulta se diseñó a modo para tener una respuesta a modo, y en la cual pues todavía no sabemos cuál va a ser el costo total de la cancelación del aeropuerto. Todavía no sabemos qué va a pasar con los contratos, porque también estuvo esta declaración muy extraña en la cual nos dijeron que se iban a trasladar simplemente los contratistas de Texcoco a Santa Lucía sin que sepamos si eso es legal, y no sabemos realmente si va a haber un mayor impacto, ya que también hay muchas más fauna dentro de la zona aledaña a Santa Lucía, que no sabemos cuál va a ser el impacto porque no se tienen los estudios aún. Leonardo, y no sé tú qué opinas, pero me imagino que decisión que también podría ser sometida a un ejercicio similar. Sí, no, y además creemos que esta clase de ejercicios pues son necesarios y son bien hechos si hubiera una muestra representativa y como bien mencionaron hace ratito la opción que había declarado Mario Delgado, pues no deberían repetirse nunca ejercicios que estén mal diseñados, porque la posibilidad de decidir de antemano cuál va a ser la respuesta pues es muy peligrosa, porque si conoces de antemano en dónde vas a poner las mesas y van a ser solamente unos cuantos los que van a acceder, pues puedes decidir muchas cosas antes de que suceda la votación. Así es. Leonardo Núñez González, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Nosotros seguimos muy al tanto y espero que próximamente podamos seguir consultándote.